¿Qué hay, gente? Yo soy Don Racer, ¿cómo estamos todos? Bueno, hoy vamos a empezar a analizar el disco del demo de Crash Team Racing. Vamos a recordar cómo era todo antes de que se estrene. Y bueno, este demo se puede conseguir desde Spyro 2, así como el demo de Spyro se puede conseguir desde Crash Team Racing. En la descripción voy a dejar más o menos el código para que puedan acceder desde Spyro. Y bueno, vamos a arrancar de a poco y ver cómo estaba programado todo hace un tiempito antes de que se estrene esto, digamos, ¿no? Bueno, los artes conceptuales de la intro bastante. Vamos a empezar con el de 1. El tutorial de Aku Aku. Bueno, las posiciones las notan muy diferentes de arranque. También notan que no hay cinemática de entrada a la pista. Y el semáforo es otro detalle muy diferente. Ahora, ¿cómo actúan los bots? Parece que... parece que no estaban del todo programados, claramente. Vamos a seguirlos más de cerca. Ahí tenemos a Pura. Parece como que derrapan realmente. Se quedó ni estancado. Y tampoco tengo cámara trasera, Esto es otro detalle. Precisamente para tomar el atajo es más fácil ahora el salto. Nótese que hace otro efecto. ¿Ven? La pócima. A ver cómo es el misil. Me parece muy igual, Cuando pierden, la animación de la planta cuando me come es la misma. Bueno, el indicador de turbo acá está. Es bastante diferente a la versión final también. Pero me había llamado la atención esto. Como que los personajes ahora se chocan. En vez de ir a otro carril. A ver cómo funciona la máscara. Qué alto que saltan, ¿Puedo aplastar a alguien? No, no puedo aplastar a nadie. Realmente... no puedo creerlo. Hice el glitch de la TNT. Esto no estaba planeado. Hice el glitch de la TNT sin darme cuenta. Me hace complicado ahora manejar. Me interesaría saber cómo termina la carrera ahora con este efecto. Vamos a analizar cuando gana, gente. Paciencia. Eso... no. ¿Qué carajo? Hasta acá mismo pasa eso de... que se aplata. Claramente los movimientos del bot son muy distintos en la versión final. Me comió la planta. Vamos a hacer un gameplay normal. Para mostrarle que se puede jugar de la misma forma. Salta mucho más alto ahí.
No cuenta la vuelta acá, Ah, sí, sí, funciona. Funciona. El atajo funciona, claramente. Lo había tomado yo mal. No lo voy a tomar en todas las vueltas. Pero sí es llamativo el efecto que tiene cuando explota la pócima, ¿verdad? Bueno, se estoy alcanzando a todos. No por cuántas vueltas los paso, ¿no? Wow, ese saltote, salta muy alto acá. Ahí te ves lo rápido que van. Y la verdad, el sonido del motor de los karts es verdad, es igual al mío. De hecho, sé que en la versión terminada tienen un sonido característico que no es que lo tienen los demás karts, sino que es un sonido como cuando el kart pasa cerca tuyo y te pasa. Eso lo habrán notado fácilmente en la sección del jefe, de la piel del jefe, donde pueden ver claramente desde la cámara que no está programado como un jugador protagonista, digamos. Se ve como secundario claramente que pasa al lado del jugador y bueno, por eso está este detalle raro del motor que no se escucha como ninguno en particular. Creo que ustedes me entienden, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pista. Bueno, primero Papus Pyramid, Pirámide Papu. Segundo Dingo Canyon. Dos de mis pistas favoritas hasta ahora. Vamos a manejar como Crash. No están los armadillos, Primer detalle que me llama la atención. Es como que acá ya no tengo más el temor de que me haga girar nada, ¿no? Ahí creo que pueden ver el ítem del resorte. Ya voy a hacer un video de eso, si ustedes quieren realmente ver un video de eso. Pero primero vean ese saltote. Uy, creo que lo hice caer a Tiny, vamos a ver. Sí, lo hice caer. ¿Qué salto tan...? Yo no puedo saltar así, estos nada más pueden. Está. La bomba todo igual, Lo que cambia es la pócima claramente y alguno que otro detalle que... Pero claramente... Así puedo aplastar a alguien. Quiero probar eso. No puedo, ¿no? Casi no puedo aplastar a nadie. Acá no me va a avisar que viene un misil hacia mí. Ese es otro detalle más. Pero bueno, dañó a Cortex, a mí no me dañó. En cuanto a detalle gráfico está muy similar la pista, me parece que... Como no está la versión de un jugador, no podría saber en qué detalle no está, pero me parece que los armadillos igual aparecen. Pero bueno, ahí van a ver eso. Los iconos de los personajes son también muy llamativos, así es. Son como los de la versión beta, si no me equivoco. Que en la versión finalizada, por lo menos los de Cortex y Engine es como que se mantienen así. Los demás cambiaron. Y bueno, pueden ver la animación del bot. Hoy estoy analizando esto básicamente de forma más entera, ¿verdad? Como para que vean en detalle. Sí, también me llama la atención que al ser dos jugadores, el polígono, el modelo, digamos, de Crash se mantiene como en un jugador. No pierde ningún detalle gráfico, digamos. Tengo tan loco, pero me acordé justo de eso y digo, bueno, está bien, es algo que me llama la atención. Vamos a analizar ahora. Nos queda también
Blizzard Bluff, otra pista y la última, pero esta es de 4 jugadores, o sea, voy a manejar uno solo. Ya es multijugador realmente, el anterior calculo que eran los dos modos arcade. Y bueno, en esta vamos a tener solamente el modo versus. Y bueno, vamos a manejar solos, no nos queda otra. Pero yo soy un... Bueno, acá van a ver la tremenda bola esa, ¿verdad? Bueno, es básicamente lo mismo. Perdón, Crash. Este hielo. Esto cambió muchísimo, ¿eh? Cambió, pero... Ojo, así me gusta. Me parece como que hace el doble de frío acá que en el juego finalizado. Más allá de eso, creo que está todo bastante parecido. El atajo acá ya no es más atajo, porque se puede pasar directamente. Aunque creo que en el modo 2 hay un vallado, ¿verdad? Ahora me voy a fijar y después le voy a confirmar si realmente no lo hay o si fue una decisión de parte de los desarrolladores hacer eso para que haya una dificultad un poco mayor, ¿no? Una pantalla roja le hizo. Acá vemos de nuevo el hielo con su textura. También estaba la diferencia. Ahora hay como una cámara de entrada para la pista, digamos. Eso no está en la versión de 2 jugadores ni de 4, solo en la versión de un jugador. Pero acá también estaba. No lo aclaré en su momento. ¿Cómo es la animación de la bola eléctrica? O la orbe eléctrica. Es bastante simple. Creo que no cambió nada. No sé si alguno recuerda un glitch, un bug, un fallo de algún estilo. Si alguno lo recuerda, es libre de avisarme. Bueno, acá es mucho más fácil tomar el atajo. Me parece que habrán arreglado eso del salto para que no sea tan sencillo en ese sentido. No lo sé. Sí, es verdad que cada tanto los saltos que se pueden dar acá son mucho más grandes. Los movimientos que hace mi personaje cuando hago el giro es como que son muy variables, por así decirlo. No sé. Me llama mucho la atención. Pero no probé la poción, ¿no? Con las 10 bumpas. Lo voy a hacer ahora. Ya de entrada te da el efecto del hielo. Es verdad. Te hace perder una sola, por lo que veo. Ese es el efecto que da la nitro. Y sin más boludeo, terminamos con esto. Se la di de entrada. Ahí tiene la animación del bot cuando termina la pista. Y parece, la verdad, hice un turbo sin derrapar. Soy yo. Eso ustedes lo vieron. Bueno. Y esto sería todo lo que básicamente son las 3 pistas, los demos de las pistas. La verdad me gustó bastante recordar esta versión. Ahí está el ítem del resorte, ya lo vieron. Que si ustedes quieren, si ustedes me van a decir de a muchas personas que haga un video de eso, y yo lo voy a hacer. Voy a mostrarles cuáles son todas las ventajas del resorte. Desventajas no creo, porque no las deben tener, claramente. Era un ítem que te hacía trampear mucho, te hacía bastantes ayudas. Era un ítem muy ilegal y dijeron no, esto me parece que no va porque es demasiado regalo para los jugadores. Y bueno, en estos clips van a ver también otras imágenes de lo que fueron las pistas en su pasado y algunos ítems qué funciones tenían, ¿verdad? Eso es otro detalle bastante curioso. Eso fue todo. Si este estilo de video les gusta, no duden en hacérmelo saber.
Son libres de comentar cualquier duda que tengan, de sumarse a esto, de apoyarme dando me gusta, lo que sea que ustedes quieran. Ustedes ya saben que con eso me van a ayudar un montón para hacer este estilo de videos. Y alguno que otro voy a seguir haciendo de Nitro Fuel, voy a seguir haciendo de la saga de Crash si se quiere, no sé. Si las cosas van mejorando puedo prometer que voy a traer mucho más, gente, pero hasta ahora voy viendo, voy analizando y bueno, parece que las cosas un poco van mejorando, así que en ese caso tengo más fluidez para mostrarles estos contenidos. Y bueno, nada, les mando un gran saludo, cuídense todos y hasta pronto.